Bueno, y ahora para finalizar, vamos a ver la forma generalizada de la función exponencial de base e. Para esto, recordemos que ya habíamos visto en la página 9 de este apunte la forma generalizada de la función exponencial clásica con los parámetros k, que le provoca expansión y contracción verticales, la base del logaritmo a y los desplazamientos horizontales y verticales. O sea, eso ya lo habíamos visto, es la función exponencial generalizada con una tasa de cambio base cualquiera. Pero ahora, como vamos a pasar a la función exponencial estandarizada a base e, veremos cómo es la forma genérica para esta función estandarizando la base de la exponencial a la base e. Y aquí tenemos la forma i igual a k por e a la m por x menos b más e. Y ahí tenemos los cuatro parámetros. Ahora sí son, bueno, cuatro parámetros esenciales. La constante k, que multiplica la función, o por lo menos una parte de la función antes del desplazamiento vertical, que está relacionada con expansiones y contracciones verticales. Y si es negativa, con reflexiones respecto del eje x, la constante k. Después tenemos la constante m, que ahora vemos que de alguna manera es una constante relacionada, como acabamos de explicar recién, a la tasa de cambio A, que ahora ya no aparece porque se ha estandarizado a base E, la función exponencial. Pero básicamente refleja esa tasa de cambio A, la constante M. Y además es responsable de expansiones y contracciones o contracciones horizontales y si es negativa de eventual reflexión respecto del eje Y. Como también hemos hablado recién en los gráficos que hemos hecho, donde teníamos la función 2 a la x que se reemplazaba como e a la más 0,693 por x, y ahí veíamos que cuando la m era positiva, teníamos una función creciente, y cuando la m era negativa, menos 0,693 por x, la función era decreciente y se reflejaba. Como ven ahí, se refleja respecto del eje y, la y igual 2 a la x, con la y igual 1/2 a la x, que pasándola a base e, eran la y igual a e a la más 0,693 por x, e igual a menos 0, e elevado a la menos 0,693 por x. O sea que bueno, tiene que ver con eso, la constante k con la expansión y contracción, perdón, la constante k con la expansión y contracción vertical o reflexión respecto del eje x, y la m con la expansión y contracción horizontal y reflexión respecto del eje y. Y después están los dos desplazamientos b y c. Esa es la forma exponencial generalizada y estandarizada a base e. Son cuatro constantes esenciales y arbitrarias, k, m, b y c, que pueden tomar cualquier valor real con excepción del 0 para k y m. O sea, que k y m no sean 0, porque nos damos cuenta que si k fuera 0, 0 por todo esto se iría todo esto y quedaría i igual c. Sería una función lineal o una función constante y no sería el caso de una función exponencial. Tampoco m puede ser 0, porque si m fuera 0, 0 por cualquier cosa 0, y quedaría e a la 0, 1, 1 por k, y tendríamos la función i igual a k más c, otra recta horizontal. O sea, siempre que k y m no sean 0, no hay ningún problema. Y luego b y c pueden ser 0, porque son los desplazamientos horizontales y verticales. Ese es el criterio, básicamente, y cualquier función exponencial, habida y por haber, que exista, quedará definida por estas cuatro constantes arbitrarias y esenciales. Necesitaríamos la información de 4 puntos de la curva para poder encontrar la fórmula analítica que la representa. Bueno, esto no lo vamos a hacer porque es muy complicado, pero básicamente siempre cuando hay 4 constantes arbitrarias y esenciales, k, m, b y c, se necesitarían 4 puntos distintos conocidos y que guarden cierta relación entre sí para poder hallar en forma unívoca la única función exponencial de ese tipo que pasa por esos 4 puntos, ¿no? Por supuesto que eso no lo vamos a hacer porque excede el pre. Pero quería señalar una cosa interesante, ¿no? Nosotros en la página 17 habíamos visto un problema que lo toman, este sí, es para pre y lo toman, un problema matemático para hallar una función exponencial del tipo i igual a k por a la x.
No es la función exponencial completa, porque le faltan los desplazamientos horizontal y vertical, B y C, tiene solamente dos parámetros, bueno, ni siquiera el parámetro está como M por X y con base E, sino con base A, no importa, pero son dos parámetros K y A. Estos problemas sí los toman, para ello, como hacemos una función exponencial, no la más elemental, porque la más elemental sería la función I igual a la X, o sea, le agregamos una constante K, pero tampoco la función exponencial generalizada con 4 parámetros, con B y C, que son los desplazamientos, tampoco eso, y con 2 puntos cualquiera definidos de dato, podíamos reconstruir esa función, porque tenía 2 parámetros, esto sí lo toman. Reconstruir una función a ese nivel, con la K y la A y nada más, sí lo toman, esto ya lo explicamos, está en el campus virtual, también salvado con video, bueno, así que lo pueden ver los alumnos si dudan, pero estaba la mecánica, que te daban 2 puntos, P1 de coordenadas, menos 2 y 3 sobre 25, o sea, X1 y 1, y el punto P2, X2 y 2, que son 2 puntos de una función exponencial, aunque no la generalizada total, pero bueno, del tipo I igual a K por A a la X, y se podía hallar K, se podía hallar A y K. Y por eso se podía reconstruir la función. Con 2 puntos se podía reconstruir la función. Podríamos decir que esto es medio similar a un concepto que veníamos viendo en otras funciones, por ejemplo, en la línea recta, cuando vos tenías 2 puntos, P1 y P2 conocidos, en el plano cartesiano, P1 y P2, bueno, ¿qué ocurre? Estaba la ecuación punto punto, que era una ecuación que permitía hallar la única recta que pasaba por esos 2 puntos, porque bueno, 2 puntos en el plano siempre definen una recta. Así que por esos 2 puntos pasa una y solo una recta, y esto tenía que ver, bueno, con la forma explícita de la recta, que tiene 2 parámetros, ¿cierto? En este caso, la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, eso ya lo hemos visto. 2 parámetros significa que voy a necesitar 2 puntos. Conocidos esos 2 puntos, esos 2 pares ordenados, yo puedo reconstruir. Conocido X1 y 1 y X2 y 2, puedo reconstruir y encontrar la ecuación de la recta. Y en el caso de las parábolas, habíamos visto que necesitábamos 3 puntos. Porque, por ejemplo, una parábola, vamos a representarla acá mismo, en este gráfico. Una parábola, por supuesto, es una curva más compleja, bueno, pero tiene su vértice, y la forma genérica de una función cuadrática, ¿cuántos parámetros tiene? 3. A por X cuadrado, más B por X más C, 3 parámetros en la forma general y también en la forma canónica o factorizada, tiene 3 parámetros, y por lo tanto, si me dieran 3 puntos, P1, y hemos hecho ejercicios alguna vez, algún ejercicio como estos, si me dieran 3 puntos, los 3 pares ordenados de la función que pasara, yo te podría encontrar A, B y C, que son los 3 parámetros que definen a la única parábola que pasa por esos 3 puntos. O sea, vamos complicándola. En una recta tenemos 2 parámetros, en una parábola tenemos 3 parámetros, y en estas funciones exponenciales y también en las logarítmicas vamos a necesitar 4 puntos porque tenemos 4 parámetros. Como estamos diciendo que en una función exponencial generalizada y estandarizada a base E, tiene la forma I igual a E, I igual a K, por E a la M, por X menos B, más C, bueno, los distintos parámetros que acabamos de demostrar recién son 4. Entonces, de la mano de esos 4 parámetros, también cabría la posibilidad de encontrar la única ecuación que define a una función exponencial cualquiera, pero habría que conocer 4 puntos. No, esto excede al pre y no lo vamos a hacer, pero básicamente tendríamos que conocer 4 puntos. Por ejemplo, para poner acá un ejemplo gráfico, tendríamos que decir que esos 4 puntos tendrían que mostrar una relación de orden como la siguiente. Por ejemplo, si un punto P1 es este y un punto P2 es este, ya se está dando cuenta uno que está creciendo. Como las funciones exponenciales son monótonas y las logarítmicas también, tiene que seguir creciendo. O sea, el otro punto no puede estar acá. Ya está. Si el tercer punto está ahí, ya no es una función exponencial. Entonces, eso no puede ser. Tiene que seguir siendo creciente y además tiene que respetar la concavidad. O sea, si viene creciendo, tiene que seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo, pero respetando la concavidad. Porque si vos, por ejemplo, tuviera en este último tramo
de que, por ejemplo, después de pasar por acá, el siguiente punto estuviera por acá, uno diría, bueno, pero también es creciente. Sí, pero ahí, para seguir creciendo e ir ahí, tendría que, o supongamos que lo pongamos, que sea, todavía más notable, por acá tendría que inflexionar la curva, ¿no? Y la curva exponencial no inflexiona, o sea, siempre sigue con la misma concavidad, porque no solamente es monótona creciente o monótona decreciente, sino que también mantiene la concavidad, porque vos podés pensar en una función creciente así, una función creciente así y luego así y sigue creciendo, ¿o no? Y sin embargo, eso no lo puede hacer un exponencial, no puede hacer una inflexión, tiene que seguir siempre con la misma concavidad. Bueno, son detalles, pero no nos vamos a meter en eso porque excede mucho al pre.